Lo que pudimos notar en los dos estudios anteriores sobre el libro de los Hechos es que cada vez que el Espíritu Santo se movió entre las personas, después del día de Pentecostés, ellas respondieron de la misma forma. Vendieron sus posesiones, incluidas las casas o tierras que poseían. Para ser justos, en ninguna parte encontramos a alguien decir literalmente, debes vender todo lo que tienes si quieres ser uno de nosotros. Sin embargo, en ambos casos, en capítulo 2 y capítulo 4, parece que esa era la conclusión a la que llegaban las personas como resultado de una o ambas influencias. Una influencia habría sido la enseñanza de los apóstoles mismos. Se nos dice que los apóstoles exhortaron a las personas con muchas palabras, aunque no se nos dice exactamente lo que se enseñaba. La otra influencia fue la voz del Espíritu Santo mismo, hablando a miles de personas en sus corazones. Una o ambas voces parecen haberle dicho a estos nuevos conversos: quien no vende todo lo que posee no puede ser uno de nosotros. El resultado es que vendieron todo lo que tenían. Dice en el 4º capítulo que todos los que poseían casas o tierras las vendieron y pusieron las ganancias de la venta a los pies de los apóstoles. Ahora dime, ¿dónde en alguna parte del mundo puedes encontrar a una persona, una iglesia o una congregación que esté haciendo esto mismo hoy en día? Si volvemos al capítulo 14 del Evangelio según Lucas, vemos que Jesús le hablaba a las multitudes, y esto es lo que decía: todo aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Nota que este es el mismo todo aquel que Jesús usó en Juan 3:16, cuando dijo que Dios le dará vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. La pregunta que podemos plantearnos es la siguiente: ¿puede uno creer en Jesús y no renunciar a todo lo que posee? Si es así, uno de estos todo aquel está equivocado. Pero supongamos que escuchas a Jesús decir, debes renunciar todo lo que tienes para ser cristiano, y le crees cuando lo dice. Al hacer esto, entonces en ese único acto, creyendo lo que Él dijo que debemos hacer si queremos ser cristianos, cumples los requisitos de ambos versículos. Te conviertes en un discípulo de Cristo porque aceptaste las condiciones que Él estableció y recibiste la vida eterna por la misma razón, porque creíste cuando habló esas condiciones. ¿Puedes ver eso? Estuvo ahí todo el tiempo, en esa gran palabra creer. La fe se ha vuelto tan superficial que la gente piensa que no significa nada. Pero Jesús dijo que la verdadera fe es como un grano de mostaza. Parece que no es nada en absoluto, y sin embargo es la fuente del cambio que Él desea traer a todo el mundo. Solo necesitamos creerle. Pero ¿dónde están haciendo eso? Juan 3:16 no significa nada para las millones de personas en las iglesias, porque nunca han dejado que Jesús les diga cómo hacer las cosas. Ellos nunca le han creído verdaderamente a Jesús. Pero ¿cómo podrían creerle si ellos nunca lo han oído? Ahora recuerda, lo que estamos tratando de averiguar a medida que analizamos el libro de los Hechos en esta serie de estudios es esto: ¿hay evidencia de que la iglesia primitiva continuó creyendo que la obediencia a las enseñanzas de Jesús y la fe en Jesús eran esencialmente la misma cosa? Sigamos teniendo en mente esa pregunta mientras recorremos el 5º capítulo del libro de los Hechos. Contiene una historia bastante perturbadora, tal vez una de las historias más significativas de todo el Nuevo Testamento. Es la historia de Ananías y Zafira. La Biblia dice que esta pareja tenía un terreno. Al igual que todos los otros creyentes que poseían casas o tierras en ese momento, ellos lo vendieron. Luego trajeron parte de lo que habían recibido por la propiedad y la pusieron a los pies de los apóstoles.
No escuchamos a Pedro ni a ningún otro apóstol decir nada a Ananías. Tampoco escuchamos a Ananías decirles nada. Pedro no le dijo, debes darme todo lo que posees. Ni siquiera hace una pregunta, como, ¿es esto todo lo que obtuviste por la propiedad? Tampoco Ananías dice nada al respecto. Él no dice, por ejemplo, esto es todo lo que recibí por la propiedad. No, Ananías simplemente vende lo que posee y luego le da la mitad, o 2/3, o quizás le dio el 90% a Pedro y a los otros apóstoles. Es importante que todo esto sea claro, porque después de que lo hace, Pedro lo acusa de algo bastante serio, y Dios lo respalda de la manera más impactante. Pedro le dice a Ananías, Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Recuerda, Pedro no había dicho nada anteriormente, o al menos Lucas no lo mencionó en su manuscrito. Ananías tampoco había dicho algo. Repito, por lo menos no algo que Lucas sintió necesario mencionar. Ananías simplemente vendió un terreno y le dio parte de las ganancias a Pedro. Un maravilloso acto de caridad, generosidad sobresaliente. Pero luego Pedro ataca a Ananías, diciéndole que su regalo es un insulto. Peor todavía, le dice que es un acto de blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Léelo tú mismo. Dios lo mata. Ananías se cae y muere, ahí mismo, delante de Pedro. Las veces que esta historia es mencionada dentro de las iglesias, y rara vez lo mencionan, los pastores rápidamente señalan el versículo 4, donde Pedro le pregunta a Ananías un par de cosas justo antes de la ejecución de Ananías. Pedro le dice, antes de vender la propiedad, podías disponer de ella como quisieras, ¿no es cierto? Y después de que la vendiste, el dinero que recibiste todavía era tuyo para disponer de él como quisieras. ¿No es eso también cierto? Y por lo general se detienen ahí y nos dicen que Pedro estaba tratando de comunicar que cada uno de esos cristianos primitivos pudiera decidir según su propio criterio, dar lo que se sintiera cómodo en dar, fuera poco o mucho. Supuestamente no había exigencias de este tipo hacia ninguno de ellos, definitivamente nada que tuviera que ver con su salvación. Después de todo, la salvación, de acuerdo con esta nueva doctrina del dispensacionalismo, ya no depende de si obedeces o no a Jesús. Nadie tiene que pagar nada a nadie. Todo es gratis. Si alguien te dice que debes renunciar todo lo que posees para ser cristiano, no lo escuches, porque ellos son culpables de enseñar la salvación por obras. Y Dios nunca enseñaría tal cosa. Bueno, eso es lo que dicen los dispensacionalistas. Pero espera un momento, así no es. En esta iglesia recién nacida, las personas no inventaban sus propias reglas. ¿Recuerdas el final del capítulo 4? Dice que todos los que poseían casas o tierras las vendieron y pusieron las ganancias a los pies de los apóstoles. ¿Fue solo una casualidad que todos se sintieran tan inspirados a dar el 100%? ¿O será que habían escuchado hablar al mismo Jesús, hablándoles a través de los apóstoles, o hablándoles a través del Espíritu Santo en sus propios corazones? Ellos oyeron a Jesús recordándoles lo mismo que le enseñó a las multitudes cuando caminaba por las calles de Palestina en Lucas 14. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Segundos antes de morir, estas palabras resonaban en la cabeza de Ananías y quizás resonarán en su cabeza por toda la eternidad. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Pedro lo sabía. Ananías también lo sabía. Y tú y yo lo sabemos. Sea que lo queramos admitir o no, Dios exige todo. Ahí estaba en los 10 mandamientos. Es un Dios celoso, y Jesús lo aclaró aún más. Esto no se trata de una discusión conmigo.
tampoco lo fue con Pedro, fue con Dios. La mentira ni siquiera necesitó ser dicha en voz alta para que Ananías fuera culpable de mentir al Espíritu Santo. Al seguir leyendo, vemos que casi lo mismo le ocurre a Safira, la esposa de Ananías, 3 horas después. Pedro sí le pregunta y ella sí le miente. Y ahí es cuando Pedro le dice que los mismos hombres que acababan de enterrar a su esposo ahora están parados en la puerta, listos para enterrarla. Dios también la mata a ella y la entierran junto a su esposo. Así que preguntémonos, ¿estaban los apóstoles predicando un evangelio más suave que el que Jesús predicó? No lo creo. ¿Cuándo fue que Jesús mató a alguien por no renunciar todo lo que tenía? Dios estaba dejando muy en claro este punto aquí, al comienzo de la era de la iglesia. Él estaba diciendo con una seriedad de vida o muerte, no te atrevas a jugar con lo que Jesús enseñó y con lo que el Espíritu Santo de Jesús testifica. ¿Ves lo que estoy diciendo? Desafortunadamente, en el mundo de las iglesias de hoy en día, no se entiende cuán sagrada es la voz de Dios. Han confundido las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas de simples humanos, hasta el punto de pensar que la obediencia es opcional. Escucha bien esto. Cuando Dios dice que algo es sagrado y nos atrevemos a contradecirle, estamos literalmente arriesgándonos a morir. Y eso incluye la posibilidad de que quedemos condenados eternamente. No importa lo que diga tu pastor, no importa lo que digan los líderes religiosos más grandes y respetados del mundo, ni siquiera importa lo que digan los otros escritores de la Biblia. ¿Me estás escuchando? La voz de Dios, hablando a través de Jesús y hablando a través de su Espíritu, es sagrada. No te atrevas a jugar con ese Espíritu. No estoy hablando del supuesto Espíritu Santo que los charlatanes de todo el mundo han estado utilizando para promover sus señales y prodigios mentirosos durante décadas. Estoy hablando del bendito Espíritu Santo, quien nos brindó los 4 evangelios, recordándole a 4 escritores diferentes todo lo que Él quiso que recordáramos de sus enseñanzas. Esas mismas enseñanzas que Jesús dijo nos juzgarían en los últimos días. Entonces, ¿en qué resultó esta doble tragedia, la muerte de Ananías y Safira? La Biblia dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, creo que cualquiera se habría atemorizado, y necesitamos mucho más de ese santo temor hoy en día. Dice ahí en versículo 13 que el temor era tan grande que ninguno se atrevía a unirse a este increíble movimiento después de esto. ¿Verdad? ¿Pero significa eso que la iglesia paró de crecer? Para nada en lo absoluto. El versículo 14 dice que aún más creyentes fueron añadidos al Señor. ¿Puedes ver la diferencia? Nos hemos acostumbrado a pensar que las afiliaciones religiosas se tratan de juntarnos a uno o varios grupos. Pasamos por aquí, pasamos por allá. Unos años aquí, unos años allá. Nadie es perfecto, así que realmente no hace mucha diferencia a quién te unes. Pero hay, en medio de todas las mentiras y corrupciones de la Babilonia religiosa, una novia siendo preparada para su esposo. Esa novia le cree a su esposo. ¿Puedes ver lo inusual que es esto? A donde sea que miro hoy, lo único que veo son prostitutas, prostituyendo el cristianismo por el malvado propósito de ganar dinero. Pero sí existen dispersos por el mundo algunos pocos creyentes, personas que realmente le creen a Jesús, no creyentes del dispensacionalismo, no creyentes del pentecostalismo, no creyentes del calvinismo, ni tampoco creyentes del arminianismo, sino creyentes en Jesús, creyentes que harán cualquier cosa que su Señor les mande hacer. Y estos son los que recibirán la vida eterna. Todos los demás se dirigen al infierno. Esas son sus condiciones.
Él es un Dios celoso, así que dale el respeto que su palabra sagrada merece, o vete al infierno. Gracias por escuchar.